En primer lugar, agradecer al Centro de Estudios del Alfoz de Gauzón la elaboración de esta PNL, porque realmente son el alma mater del contenido de esta PNL, que desgraciadamente ofrecimos a otros grupos y no se pudo consensuar, más allá de 3 grupos parlamentarios, pero bueno, fue un esfuerzo grande y creo que mereció la pena, y esperemos que en este debate podamos acercar más posiciones. Como se decía, y voy a insistir en algunos aspectos brevemente, las construcciones más relevantes de estas baterías de coc de Ensidesa están incluidas en la lista roja del patrimonio en peligro de Hispania Nostra y deben recuperarse. Consideramos que es imprescindible recuperar e integrarles respetando los valores patrimoniales, y eso que se haga dentro, y esto es muy importante, de los nuevos proyectos previstos para Sissuelo, porque pensamos que la protección de estos bienes patrimoniales no solo no van a comprometer la creación de empleo, sino que van a suponer, como suponen en otras regiones de Europa, van a suponer un valor añadido a la hora de desarrollar el nuevo ámbito empresarial que se está proponiendo para ese espacio, ¿no? De la misma forma, queremos recordar que la Ley 1/2001, de 6 de marzo de Patrimonio Cultural de Asturias, recoge explícitamente en el artículo 76, 2b, el interés de varias construcciones cuya protección patrimonial se recomienda además por su interés histórico, ¿no? Como decíamos, estamos hablando de gasómetros, de chimenés, de talleres mecánicos y de almacenes industriales. Por lo tanto, lo que estamos planteando son 2 cuestiones que nos parecen fundamentales en esta PNL. En primer lugar, que se dé inicio al trámite oportuno para que se puedan incluir en el inventario del patrimonio cultural de Asturias elementos que nos parecen fundamentales. El gasómetro número 2, que según la denominación histórica y el más cercano al parque de bomberos, las 5 chimeneas, el taller mecánico y el almacén industrial de la planta de baterías de coc y subproductos de la empresa nacional de siderurgia Ensidesa en Avilés. Y en segundo lugar, y también muy importante, estamos planteando que se pueda garantizar y que se garantice la conservación de esos elementos que citábamos, y además que se adapten y que se integren en los nuevos usos previstos para esa zona de Avilés, sin menoscabo de los valores patrimoniales. Y es decir, otra vez, como decíamos en la PNL anterior, que se puedan de alguna forma compatibilizar usos que son y es posible compatibilizar, que van a garantizar la supervivencia de estos bienes patrimoniales importantes y que no ponen en peligro el desarrollo, y esto es importante, empresarial de ese espacio, como se hizo en otros sitios. Hay, creo que, ejemplos que merecen la pena conocer y visitar, porque garanticen el cuidado del patrimonio, la integración en los nuevos usos y el uso y disfrute por parte de toda la población. Muchas gracias.